Venimos escuchando en las últimas horas y en los últimos días que el deporte ahora hay que hacerlo con mascarilla, que hay que llevarlo, que va a ser obligatoria, quería la Federación Madrileña de Fútbol, por ejemplo, o la Federación Española y demás, quería que fuera obligatoria. El caso que aquí en Radio Marca vamos a charlar ahora con Lidia Brea Alejo, que es la responsable del área de Educación Física y Deportiva para la Salud del Consejo COLEF. También directora del Máster Universitario en Actividad Física y Salud, coordinadora de la titulación de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y profesora de Actividad Física y Salud y Biomecánica de la Universidad Europea de Madrid. Todo esto es Lidia Brea. Hola Lidia, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? La tarjeta de presentación es fabulosa, ¿eh? Yo no se me ocurre una tarjeta mejor. Nada. Yo estoy aquí para hablaros de ejercicio, que es de lo que sé y nada más. Dicho lo cual y fuera de bromas, asunto mascarilla y deporte. Grosso modo, Lidia, ¿a ti qué te parece? ¿Te gusta? ¿Te disgusta? ¿Qué beneficios no sé si hay? Y creo que inconvenientes unos cuantos. Bueno, pues yo creo que en la situación en la que nos encontramos, y puesto que yo soy del área de salud, por decirlo de alguna manera, y me muevo más en ese ámbito, la mascarilla ahora mismo nos protege. Y lo que tenemos que hacer es adecuarnos a la situación de pandemia en la que estamos, y por lo tanto vamos a tener que hacer cosas que quizá no nos gustan, que quizá no estamos acostumbrados a ellas, pero en este caso la mascarilla es un elemento protector que puede evitar contagios, y esto está ampliamente comprobado, ¿no? Yo, Lidia, voy a decirte una cosa para que quede claro, porque la verdad que yo creo, mi pensamiento, y cuando he escuchado lo de que había que jugar al fútbol, por ejemplo, con mascarilla, es el deporte que yo practico, no me ha parecido del todo bien. Así que ahora te voy a hacer preguntas que creo que como yo las tenemos muchos jugadores de fútbol aficionado y tú me vas contestando a ellas, y creo que va a ser también un ejercicio para convencerme a mí de utilizar la mascarilla en este tipo de contexto determinado. En el resto de situaciones creo que no hay duda, y a muchos, insisto, oyentes de Radio Marca que tengan las mismas preguntas que yo. La primera, ¿por qué es obligatorio el uso de mascarilla si se va a estar en contacto constante en un partido de fútbol 2 personas a 1 metro de distancia? Pues mira, porque para que te hagas una idea, nosotros en reposo o estando en una situación de poco ejercicio físico o de poca intensidad, ventilamos unos 6-7 litros, ¿vale? Los pulmones. Cuando estamos haciendo ejercicio intenso, podemos llegar a una ventilación de entre 100 y 150 litros por minuto, o incluso si es un esfuerzo máximo, estamos hablando de 200 o 250 litros por minuto. ¿Qué supone esto? Esto supone aumentar el riesgo de liberación de esos aerosoles que hemos comprobado y que la ciencia ya ha establecido que son un elemento a tener en cuenta a la hora de contagiarnos por este virus, ¿no? Entonces, durante el ejercicio físico se aumenta el riesgo. Y por mucho que nos pese, y vuelvo a insistir, estamos en una pandemia y estamos en una situación de riesgo no solo a nivel individual, sino a nivel colectivo, a nivel de salud pública, a nivel de que nosotros podemos tener en casa una persona con una edad avanzada y después de haber practicado una situación de ejercicio físico en la que no nos hemos protegido, podemos llegar a casa con el virus y poder infectar a una persona que está en riesgo, ¿no? Quizá tenemos que priorizar en este momento. Esto va a durar quizá, pues 1 año o incluso esperemos que menos si llegamos a la vacuna o incluso a ciertas zonas de inmunidad de grupo. Pero ahora mismo, desde mi punto de vista, hay que priorizar la salud y la salud pública y el riesgo que podemos llegar a tener si generamos un contagio o un rebrote en alguno de estos momentos de práctica de ejercicio físico. Vale, y a partir de aquí, ¿cuánto reduce el hecho de, por ejemplo, practicar ese deporte de contacto con mascarilla? Porque te lo digo porque aparte de mí, que yo soy pues un aficionado al deporte más, como debe haber mucha gente, yo he hablado y he estado en contacto. Bueno, el otro día aquí, Damián Quintero, uno de los mejores karatecas del mundo, decía que en su especialidad en las catas, él creía que era imposible hacerlo con mascarilla por la concentración y la respiración que haces en cada uno. Hay muchos deportistas que no comparten esta medida y esta manera de enfocarlo y de verlo. Por eso yo también quería acercarme un poco a vosotros. ¿Cuánto reduce el riesgo? Yo, es verdad, Lidia,
Lidia, que cuando hablaban de la Liga, que salir de una manera diferente, no darse la mano al empezar el partido, intentar no hacerlo al final, claro, decía hay un estudio que si tú no estás en contacto 15 minutos de una manera directa, pues se va reduciendo, y claro, a lo mejor en el partido puedes estarlo, pero si vas reduciendo minutos, a lo mejor vas quitando y vas preveniendo, y es verdad que a mí me convenció lo que decía el estudio que manejaba Javier Tebas. Entonces, interpreto de tu interpretación que, claro, al final es verdad que es muy difícil evitarlo si una persona tiene COVID, el que se lo contagie a otro haciendo deporte en estrecho contacto. Pero si hay mascarilla, reducimos mucho las posibilidades. Por ahí van un poco los tiros, ¿no? Claro, a ver, tenemos que diferenciar entre dos situaciones. Una que es el alto rendimiento, por decirlo de alguna manera, y otra que es la población general, ¿vale? Es verdad que en el alto rendimiento o en esas situaciones, como por ejemplo que me comentas de los partidos de fútbol y la Liga, pues obviamente tenemos que ponderar un poco hasta qué punto esa disminución en el rendimiento pues es realmente significativa con respecto a la práctica del ejercicio físico y a la práctica de la competición, ¿no? Tenemos ya algunos datos de lo que pasa con respecto a, al uso de la mascarilla durante la práctica de ejercicio físico. Y sí que es verdad que afecta, que hay cierta afectación, tanto si usas mascarillas de tipo quirúrgica como si usas mascarillas pues de tipo EPI, ¿no? Que son las FFP2, por ejemplo. Pero volvemos a lo mismo. ¿Qué priorizamos en esta situación de pandemia mundial? Una situación en la que prevenimos los contactos y los contagios, por tanto, o una situación de continuar con el rendimiento, continuar con las intensidades y continuar con el ejercicio físico de la manera en la que estamos acostumbrados a hacerlo. Uh-huh. Bueno, pues hay que ponderar, es decir, obviamente en la población general, y mi recomendación es que adecuemos el ejercicio físico a la necesidad del uso de mascarillas, sobre todo en espacios interiores. ¿Qué supone esto? Bueno, pues supone quizás reducir la intensidad del trabajo, generar trabajos más de tipo interválico, aumentando más la recuperación entre cada uno de los bloques, pero a lo mejor en rendimiento pues tenemos que tener en cuenta que a lo mejor hay que invertir en hacer PCRs cada cierto tiempo para no tener que usar mascarilla, ¿no? Pues porque, por ejemplo, sabemos que se necesita una adaptación inicial para poder llegar a habituarte al uso de la mascarilla. Sabemos que que incide en la ventilación y en la frecuencia respiratoria. También sabemos que incide en la saturación parcial de oxígeno, que por lo tanto también todo esto influye en la carga subjetiva de esfuerzo que puede llegar a percibir el atleta. Aumenta la frecuencia cardíaca máxima. O sea, uh-huh. Es decir, que hay ciertos parámetros fisiológicos que ya estamos viendo en diferentes artículos que están condicionados por el uso de la mascarilla. Pero vuelvo a insistir, tenemos que poner en una balanza, ¿no? El hecho de la situación en la que nos encontramos y qué queremos priorizar. Pues tienes toda la razón del mundo, Lidia, la verdad. Y al final yo creo que también hay que priorizar muchas veces si nos merece la pena hacer ese tipo de deporte y de actividad física, y a lo mejor pues no jugar al fútbol en un tiempo o no jugar al baloncesto entre nosotros, pues ayuda a prevenir, y prevenir siempre es mejor que curar, y ya lo hemos visto y creo que hemos aprendido poco y debemos hacerlo más. Al final, perdona sí. que te interrumpa, no es tanto no jugar, es decir, no practicar ciertos deportes, sino es adaptar la práctica deportiva, y para eso pues los profesionales, los educadores físicos deportivos, estamos plenamente capacitados para adaptar nuestras sesiones de entrenamiento a esta situación, en la que ya te digo que se tenga que intervenir en la carga de entrenamiento de alguna manera, sabiendo que quizá tenemos que usar la mascarilla en ciertos momentos. Que hay que bajar el rendimiento, claro que sí, es verdad. En esos semiprofesionales, ¿no? Que al final también pues juegan al fútbol, pero claro, intentar ser conscientes de que si en un partido antes pues podrías correr 10 kilómetros, a lo mejor hay que correr 7 y jugar de otro tipo de forma, ¿no? De una manera lúdica, pero menos. Claro, nos tenemos que adaptar. Yo soy profesora en la universidad. Eso te iba a decir, me quedan dos cuestiones. La primera, Lidia, ¿tienes algún consejo a nivel de mascarilla? ¿Qué mascarilla usar? ¿Cómo adaptarnos a la mascarilla? No sé, algo que a ti te gustaría decir a la gente que ahora mismo está escuchando Radio Marca y que, pues, no sé si decir que sea contraria, pero sí que no se encuentre del todo cómoda con la mascarilla. No sé si hay algún tipo de consejo que tú darías, alguna mascarilla en especial. Cuéntanos un poco desde esa perspectiva, un poco como servicio público a los oyentes de la radio. Pues mira, lo más importante es adaptar también el tipo de mascarilla a la situación en la que vamos a realizar la práctica de ejercicio físico, sobre todo a nivel de filtración de la mascarilla, ¿vale?
Si nosotros nos encontramos en un sitio pues que no hay ventilación y que es interior, además, tenemos que buscar mascarillas que se asemejen a la filtración de las FFP2, porque estamos con un riesgo mayor. Sin embargo, si estamos en ambientes al aire libre o con mayor ventilación, podemos ir a un tipo de mascarilla más liviana a la hora de la práctica de ejercicio físico, como pueden ser las quirúrgicas. Lo que sí que está claro es que tenemos que hacer una adaptación inicial. Quizá esto ya lo estamos haciendo todos sin darnos cuenta, ¿no? Porque como la llevamos casi todo el día puesta, al final nos estamos ya adaptando poco a poco a este uso de la mascarilla. Pero no viene de más hacer un periodo de adaptación de unos 10 días de la práctica de ejercicio físico con esa mascarilla, ¿no? Por otro lado, es muy importante, porque esto a veces trae confusión. No debemos utilizar mascarillas con válvula, que si bien es cierto que durante la práctica de ejercicio físico nos hacen sentirnos como más confortables, ¿no? Porque la ventilación es más fluida, no estamos protegiendo al resto de gente que está a nuestro alrededor, ¿vale? Entonces es muy importante que sean mascarillas homologadas y sin válvula. Y por otro lado, para una mejora del medio ambiente, lo suyo sería que fuesen reutilizables de alguna manera, es decir, que pudiésemos utilizarlas después de darles ciertos número de lavados, ¿no? Para mí esos son aspectos bastante importantes que tenemos que tener en cuenta. Y la última, ¿qué recomendación o qué pauta tenéis los profesores un poco de ciencia de la actividad física y el deporte? Ya no solo en la universidad, que ahí yo creo que el ámbito ya pues das clase a otro tipo de personas, sino también a nivel escolar, primaria, secundaria, niños de 6, 7 años que necesitan generar desde bien pequeños el hábito del deporte. ¿Qué te voy a contar a ti que no sepas, Lidia? Pero ¿cómo tenéis pensado hacerlo? ¿Cómo se está implantando en los colegios? Bueno, pues está siendo una situación complicada, pero es lo que vuelvo a insistir, que al final esto es una medida de concienciación también y de aprendizaje para los niños, ¿no? Es decir, no nos gusta y no es lo mejor, pero no hay que preocuparse, porque el ejercicio físico es tan bueno que aunque lo hagamos a menor intensidad, también vamos a adquirir esos beneficios que tiene, ¿no? El trabajo a intensidad moderada también tiene unos beneficios muy potentes, incluso a nivel de activación del sistema inmune, que en este sentido ahora mismo es fundamental para nosotros, ¿no? Para que te hagas una idea, bueno, pues aquí en la Comunidad de Madrid, en los centros escolares hay que llevar mascarilla, sí o sí. Nosotros en la universidad en la que yo trabajo, además, esto es 100% obligatorio, tanto en sesiones indoor como outdoor, y lo que estamos haciendo es adaptarnos y convertir esta situación en un aprendizaje de salud pública para los alumnos, aunque a veces es complicado. Pues ya sabemos que tenemos incluso algunos casos de pues mareos, de problemas un poco más fisiológicos, que el docente de educación física pues está teniendo que solventar de alguna manera. Pero lo de siempre, adaptación. Somos capaces, y los educadores físicos deportivos somos capaces de adaptar la práctica de ejercicio físico de tal manera que el uso de la mascarilla no suponga dejar de hacer ejercicio físico, porque el hecho de hacer ejercicio físico es un elemento tan importante que no podemos arriesgarnos a perder su adherencia al mismo o la práctica al mismo. Entonces ese mensaje tiene que estar clarísimo. Pues yo creo que con ello nos tenemos que quedar, y creo que lo hemos transmitido, Lidia, de la mejor manera que hemos podido y sabido. Hay que adaptarse, creo que ese es el mensaje, y tienes razón, la verdad, que a lo mejor si un día no se puede, si uno sale o a lo mejor correr justo no porque se hace un poco solo y hay distancia y puedes tomar un poquito de aire cuando no hay gente a tu alrededor, pero bueno, el caso que si hay que reducir un poquito la intensidad lo hagamos, que disfrutemos del deporte, que es muy importante y fundamental, pero que lo hagamos con la cabeza antes que con las piernas. Lidia, te mando un abrazo muy fuerte y te agradezco estos minutitos de radio. Gracias a vosotros, buena noche a todos.